Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por el medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestro Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta programación, y te pido que a través de tu Espíritu, cada oyente pueda ser sensible a tu palabra para permitir ser dirigidos por ti conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, damos una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía radial y hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en aquellas cosas que hallamos en el primer capítulo y en el primer verso de la Escritura, en el cual comienza en el principio. Vamos a meditar en todo ello, hermano y hermana, esperando que realmente sea de bendición todo cuanto vamos a meditar, y si hay alguna duda al respecto, nuestras vías de comunicación están siempre a disposición de cada uno de ustedes. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Les invito a abrir, hermano y hermana, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía, la Sagrada Escritura, y lo vamos a hacer iniciando desde el primer libro que hallamos en ella y que conocemos como Génesis, en el principio. Vamos a estar desarrollando paso a paso la importancia de la Sagrada Escritura para poder comprender en realidad quizá algunas cosas que nunca habíamos estudiado o nunca nos lo habían enseñado. Nosotros en particular tenemos 7 versiones distintas en casa, 7 versiones. Entre ellas tenemos 2 hebreas. Y vamos a ver, siguiendo el método de interpretación de la Reina Valera 1960, porque es la más habitual, la más común, la más ordinaria entre todos, la que posiblemente usted también tenga en su propio hogar, vamos a estar meditando, siguiendo lo que hallamos en esta versión, y después compararé también algo importante que hallamos en otra versión, para que podamos entender un poquitín más lo que estamos analizando. En Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1, nos dice la Escritura: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La pregunta que nosotros debiéramos de hacernos, hermano y hermana, es: ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién fue ese Elohim que creó en el principio
los cielos y la tierra? Muchos, la gran mayoría, quizá por no seguir el método de interpretación o de estudio de la Sagrada Escritura que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, donde se nos dice que debemos estudiarla comparando mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Al no seguir este método de interpretación o de estudio de la Sagrada Escritura, muchos dicen que fue el Padre, el Elohim Todopoderoso. Pero ¿será verdad? ¿Quién realmente creó los cielos y la tierra? Si seguimos haciendo o siguiendo el método de interpretación que hemos leído, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, vamos a abrir las buenas nuevas, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a comenzar a analizar algunos aspectos importantes para que podamos entender quién era ese Elohim que en el principio creó los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, nos dice: en el principio era el Verbo. Otras versiones dicen: en el principio era la palabra. Y el Verbo, la palabra, era con Elohim. Y el Verbo, la palabra, era Elohim. Está hablando de dos personas. El Verbo, la palabra y Elohim, ¿verdad? Cuando hablamos de Elohim nos estamos haciendo referencia al Padre, al que nadie ha visto jamás, al invisible. Y nos sigue diciendo Juan capítulo 1, verso 2, el Verbo, la palabra, era en el principio con Elohim. Sigue haciendo referencia solamente a dos, a Elohim, el Todopoderoso, y al Verbo, la palabra. Sigue diciendo el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas? ¿Por quién? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando la Escritura? ¿De quién está haciendo referencia Juan en su carta, en su Evangelio? Al Verbo, la palabra, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos está demostrando en esos 3 primeros versos que estamos leyendo que fue el Verbo, la palabra, el autor de la creación. Nos sigue diciendo el verso 10 del mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 10 nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es evidente, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, que está haciendo referencia al Hijo. El Hijo fue el autor material de la creación. El Padre es el omnipotente, el todopoderoso. El Padre habla con el Hijo y el Hijo actúa siendo el Verbo, siendo la palabra, siendo la voz audible del Padre. El Hijo es el autor material de la creación. Veamos lo que nos dice Pablo en su carta a los hermanos de Colosas y a cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, verso 16 nos dice: porque en Él
está haciendo referencia al Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez más, en esta epístola, en esta carta universal del apóstol Saúl Pablo, que nos llega también a cada uno de nosotros, haciendo referencia al Hijo, nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y es el mismo autor quien en su carta a los Hebreos, que también nos llega a cada uno de nosotros, nos dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. He leído Hebreos capítulo 1, verso 2. Es en definitiva, hermano y hermana que me escuchas, siguiendo el método de interpretación que hallamos en la Sagrada Escritura, comparando verso con verso, un poquito aquí y otro poquito allá, siguiendo el modelo de interpretación mediante el cual usted y yo podemos llegar a entender la Sagrada Escritura y salir de tantos engaños que hay en todas las iglesias, las congregaciones, asambleas, ministerios y grupos, porque la apostasía es general. La apostasía es general, como pasó antiguamente con el pueblo de Israel, porque la historia siempre se repite. Es como debemos comparar verso con verso para poder entender la verdad para este tiempo del fin. En el principio creó Yahshua los cielos y la tierra. Yahshua del Nuevo Testamento es Yahweh en el Viejo Testamento, porque en el Viejo Testamento el Hijo era la voz audible del Padre. En el Nuevo Testamento se hizo carne, habitó entre nosotros y siguió siendo la voz audible del Padre. En el Viejo Testamento fue quien conversó con Abraham, quien conversó con Moisés, quien condujo a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, el mismo que iba con la columna y en la nube de fuego, aquella roca que lo seguía, era el Hijo, tal como usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4, que le invito también a meditar en ello. 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4, nos dice así la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua. ¿Entendemos, hermano y hermana que me escuchas? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Yahweh, Yahshua, los cielos y la tierra. Veamos la versión hebrea, una de las dos que tenemos impresas en casa, lo que nos dice con relación a este pasaje de Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1. Nos dice así: en el principio, Elohim, Aleph, Taf,
creó los cielos y la tierra. Aleph Tav significa el principio y el fin, el primero y el último. No sé si llamarle curioso o no, pero analizando la Sagrada Escritura, en Apocalipsis capítulo 22 nos dice algo que también compartimos. Apocalipsis capítulo 22, verso 13 nos dice: yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy Aleph Tav. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Entendemos quién es ese Elohim que en el principio creó los cielos y la tierra? Era el Verbo. Elohim Padre, el Todopoderoso, era el arquitecto, por decirlo así de alguna manera. Y el Hijo, siendo la voz audible del Padre, era el constructor. El Padre habla con el Hijo, y el Hijo pone en movimiento, actúa y hace aquello que el Padre había conversado antes con él. Por eso cuando vino aquí a la tierra, dijo que él hacía lo que recibía de su Padre. Que él no hacía nada por sí mismo, que todas las cosas las hacía porque las recibía directamente del Padre. El Padre, en su infinita misericordia, de su propio seno, sacó al Hijo, para que fuese el Hijo el Verbo, la palabra, el que se comunicara con el pecador. Y de esa manera se presentó a Abraham, habló con Moisés, habló con los profetas, y se presentó como yo soy el que soy. Yo soy tu Elohim. ¿Por qué? Porque era la voz audible del Padre. Si entendemos estas cosas, hermano y hermana, podemos llegar a entender que no hay Trinidad por ninguna parte, que aparecen tan solamente el Padre y el Verbo, el Padre y la Palabra, el Padre y aquel que dice yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el que soy, yo soy tu único abogado, yo soy tu único mediador, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Entendemos, hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en nuestra sintonía radial, ¿quién fue el autor material de la creación? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La Escritura me indica que era el Hijo, la voz audible del Padre. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Y en estos momentos vamos a analizar uno de los pasajes más conflictivos que hay en la Sagrada Escritura, y es el que hallamos en Génesis capítulo 1, verso 2. No olvidemos nunca, hermano y hermana, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía radial, que fue el Hijo el autor material de la creación. Entendiendo y aceptando que fue el Hijo el autor material de la creación, aquel Verbo,
aquella palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, entendiendo que solamente había uno con el Padre, podemos llegar a entender correctamente el verso 2 de Génesis, capítulo 1, y nos dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Algunos evangelistas interpretan, para apoyar su creencia de un Dios compuesto por tres personas, que ese Espíritu de Dios, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, era la tercera persona de una deidad que no existe por ninguna parte, de una llamada Trinidad. Debemos entender correctamente lo que dice la Sagrada Escritura, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. No dice el Espíritu Santo como una tercera persona o como un ser diferente al Creador del universo. La Escritura dice, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Si llegamos a entender que fue el Hijo, el Verbo, la Palabra, el autor material de la creación, antes de iniciar la creación, ese mismo Espíritu de Elohim, ese Verbo, esa Palabra, era la que se movía sobre la faz de las aguas. Y podemos llegar a entender la definición de lo que significa la palabra espíritu y poder entender qué es realmente espíritu. Proviene del hebreo ruach, que significa, entre otras cosas, soplo, viento, mente, carácter, personalidad, por decirlo así de alguna manera. Y la palabra santo, que aquí no aparece en este pasaje, pero para aquellos que dicen que es la tercera persona de la deidad, la palabra santo significa kadosh, apartado. Entendiendo la definición de espíritu, ¿quién tenía el aliento del Padre? ¿Quién tenía la mente del Padre? ¿Quién tenía el poder del Padre? ¿Quién era uno con el Padre? Como dijo el mismo Redentor en Juan capítulo 17 y en el capítulo 10, y entre otros pasajes más, el Padre y yo. Es evidente que ese espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas era el mismo Hijo, hermano y hermana que me escuchas. Y vamos a analizar un poquitín la definición de espíritu, entendiendo correctamente que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Pregunto para reflexionar. Cuando vino Yeshua a la tierra, ¿quién se movió sobre las aguas? ¿Quién anduvo sobre las aguas? ¿El Espíritu Santo como tercera persona? ¿O fue el mismo Hijo? Veamos Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante, pero nos dice el verso 25 concretamente. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién caminó sobre el mar? El mismo que en el principio, antes de la creación, se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Creador del universo, el mismo Hijo, forma a Adán y Eva, lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad?
lo formó del polvo de la tierra. ¿Tenía vida Adán cuando fue formado en ese momento? No. Había un cuerpo, pero no había vida. Y nos dice en el capítulo 2, verso 7, algo para que podamos entender la definición correcta de espíritu. Génesis capítulo 2, verso 7 nos dice: entonces Yahweh Elohim, entonces el Hijo, el autor material de la creación, Aleph y Taf, el principio y el fin, el primero y el último, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que hizo el creador del universo para que aquel cuerpo que no tenía vida pudiese respirar y pudiese tener vida? ¿Qué es lo que hizo? La respuesta, como los truenos en el Sinaí: sopló. Sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Veamos también en Juan, capítulo 20, verso 22. Juan, capítulo 20, verso 22. Y nos dice así: y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Recibid el conocido Espíritu Santo. Recibid el aliento apartado. Recibid el poder apartado. Recibid mi carácter, en definitiva, está diciendo a los apóstoles. Porque ese espíritu de santidad, ese Ruach HaKodesh, era el aliento del Hijo que era transmitido a los apóstoles para que los apóstoles pudieran comenzar con la gran comisión y reflejaran el carácter del Hijo. En nuestra web y en nuestro canal de YouTube, usted va a encontrar estudios referentes a la verdadera deidad, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. Pero vamos a seguir con la interpretación bíblica. Avanzamos un poquitín porque el tiempo corre y nosotros debemos ser también hacer como los bereanos. Compartimos la escritura, pero usted tiene que ampliar el conocimiento de ella, haciendo como los bereanos hacían y siguiendo el método de interpretación que hallamos en la Sagrada Escritura, de acuerdo a Isaías capítulo 28, verso 10. No espere que le den todo el alimento masticado para que usted tenga que tragarlo. Debe hacer también un esfuerzo para que sea usted mismo o usted misma quien pueda comprender por usted misma la Sagrada Escritura y salir de los engaños. En el libro de Isaías, capítulo 51, verso 12, hablando el mismo Hijo, porque fue el Hijo, el Verbo, la palabra, el que habló con los profetas, fue el Hijo quien en manos de Isaías, en el capítulo 51, verso 12, nos dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién dijo esas palabras? Yahweh del Viejo Testamento, el Yahshua del Nuevo Testamento. Yo soy vuestro consolador. Veamos un poquitín más adelante. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel 36, verso 27. Está hablando el mismo Hijo. Y el mismo Hijo, centrándonos en la definición de espíritu, nos dice en el verso 27 de Ezequiel capítulo 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi ruach. Pondré dentro de vosotros mi aliento.
mi carácter. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El verdadero espíritu, hermano y hermana, es la correcta definición de lo que el ser humano llega a ser cuando ha sido transformado por ese poder del verdadero espíritu para que seamos obedientes. Y es curioso, la mayoría de los trinitarios son desobedientes. No guardan la ley, no guardan los estatutos, no guardan los preceptos, y sin embargo dicen que son trinitarios y que aceptan al Espíritu Santo. Cuando aquí me dice que pondré de vosotros mi espíritu, mi aliento, mi carácter, mi poder, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, la diferencia que hay entre una clase de personas y otras? Y no estamos juzgando a nadie. Estamos simplemente estudiando y comparando. Y un poquitín más adelante, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, hablando hacia un tiempo futuro, en aquellos tiempos, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu, derramaré mi ruach sobre toda carne. Y aquellos que reciban el verdadero espíritu, aquellos que reciban el verdadero ruach, aquellos que reciban el aliento del Hijo, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, es decir, proclamarán el último mensaje que debe ser dado al mundo entero, a fin de poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Creador del universo. Y seguimos avanzando, hermanos, y por ejemplo, en el Apocalipsis, en la revelación del Apocalipsis, nos habla simplemente de dos personas. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Yeshua el Mesías que Elohim, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Dónde está el tercer Dios, hermano y hermana que me escuchas? ¿Dónde está el tercer Dios cuando es el Padre? Le revela la revelación al Hijo, y el Hijo se la da al ángel, y el ángel la transmite a Juan y a cada uno de nosotros. El tercero en el cielo, antes de su rebelión, era Satanás, por mencionar un nombre o una jerarquía. Primero, el Elohim Todopoderoso. Después de él venía el Hijo. Los dos tenían su cónclave, sus reuniones, sus conversaciones, las decisiones que se tomaban. El Hijo la transmitía al primer representante de los ángeles que no habían caído, que era Lucifer. Él era el representante, quien recibía los mensajes directamente de Yeshua, del Yahweh del Viejo Testamento, y lo compartía a los ángeles y a los otros mundos no caídos. Hoy, el lugar de él lo ocupa Gabriel. Y esa es la escalera, la jerarquía que hay en el cielo. Padre, Hijo, y automáticamente venía después el representante, por decirlo así de alguna manera, de los ángeles y de los mundos no caídos, que él recibía las ordenanzas, las enseñanzas, las disposiciones que se habían tomado, y él la transmitía para cumplir así con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Veamos Apocalipsis capítulo 14, verso 7, el mensaje a los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, diciendo a gran voz,
temed a Elohim, 1, y dadle reverencia, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Elohim y adorad al Hijo. ¿Cuántos aparecen? 2. ¿Dónde está el tercero? Por ninguna parte, hermano y hermana que me escucha. Concluyo la reflexión primera de hoy con Apocalipsis capítulo 21, versos 22, por ejemplo, que dice: y no vi en ella templo, porque Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 2. Elohim Todopoderoso y el Cordero. Sigue diciendo el verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuántos aparecen? 2. Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. 2, no 3. Y el verso 3 de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 2, mi querido hermano y hermana que me escuchas, no 3. La creencia de un Dios en 3 personas no tiene fundamento bíblico, a pesar de que los grandes predicadores mundiales, los que llenan estadios y templos, puedan seguir diciendo que hay un Dios compuesto por 3 seres y que los 3 son uno y que los 3 son una Trinidad. No la hay, hermano y hermana que me escuchas. El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas de Génesis capítulo 1, verso 2, era el mismo Hijo quien, siendo la voz audible del Padre, estaba preparando la creación de la tierra y del hombre. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Concluimos el programa de hoy con una oración, del mismo modo como lo hemos hecho al principio, esperando que sea realmente de bendición todo cuanto hemos podido compartir por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido en tu infinita misericordia poder desarrollar este tema, deseando, Padre, que la presencia de tu Ruach haya sido una realidad y que sea realmente de bendición para que todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que hayan estado en la sintonía, hayan podido entender tu palabra y podamos obedecerte para andar en tu camino conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición, lo mismo que deseamos para todos aquellos que han estado en nuestra sintonía. Es nuestro deseo y oración que te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Yahshua de Nazaret, para quien sea dado siempre todo honor, todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Llega ya la hora de nuestra despedida. Que nuestro Padre Celestial les proteja es nuestro deseo y oración. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.